Buenas tardes, hoy es miércoles 30 de enero del 2013 y vamos a ver los contenidos relativos al movimiento y la velocidad de ciencias del nivel 2, segunda evaluación. Vamos a comenzar viendo unas pequeñas pinceladas de en qué consiste el movimiento. El movimiento sería un fenómeno físico que se define como cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos respecto a un tiempo y a un punto de referencia fijo. Por lo tanto, variaría la distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto o sistema de referencia y describiendo una trayectoria. Es decir, supone un cambio de posición en el espacio con respecto a un tiempo determinado y a un punto de referencia. Es decir, se va a mover desde un punto de origen hacia otro punto. Se producirá por lo tanto una variación de distancia y se va a describir una trayectoria. Bueno, la trayectoria ya sería el valor geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento y el punto de referencia puede ser el mismo cuerpo que se mueve u otro cuerpo que tome como referencia. Es decir, para una persona en una estación el tren se está alejando mientras que ella permanece estático en la estación. Sin embargo, para una persona montada en el tren, no le parece que se mueva. Hay que mencionar también respecto a qué o con quién se mueve, por eso hay que decir que el movimiento es relativo. Bueno, hay que considerar también que no existe ningún punto fijo en el universo. Pese a que estemos sentados o tumbados en la cama, pensamos que estamos en reposo, sin embargo no es así, ya que se produce el movimiento de rotación y de rotación de la Tierra. A su vez el Sol está girando en nuestra galaxia y así pasa con todo el universo. Es decir, se encuentra en continuo movimiento, por lo tanto no existe estrictamente ningún punto fijo en el universo. A pesar de todo, pese a que, como acabamos de comentar, no hay ningún punto fijo, la física sí que va a considerar un sistema de referencia fijo para así poder hacer cálculos y definir una serie de movimientos. Vamos a definir, por lo tanto, dos situaciones. Los cuerpos en movimiento serían aquellos que cambian de posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia fijo, y por otro lado los cuerpos en reposo, que serían aquellos que no cambian de posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia fijo. Por lo tanto, en cinemática, que sería la parte de la física que se dedica al estudio del movimiento, el movimiento sería el cambio de posición de un cuerpo, le denominamos móvil, puesto que se produce un movimiento de este cuerpo, respecto a un sistema de referencia que se considera fijo. El móvil sería el cuerpo en sí, el movimiento, el origen sería el punto a partir del cual se define la posición de un cuerpo y la trayectoria sería la línea imaginaria que describe el cuerpo en el movimiento. Resultaría al unir los puntos correspondientes a las sucesivas posiciones que ocupa el móvil en su recorrido. El movimiento en función de su trayectoria puede ser recto, sería un movimiento rectilíneo, o si su trayectoria es curva, sería un movimiento curvilíneo. La distancia recorrida es la longitud comprendida o espacio real entre el origen del movimiento y la posición final. Al valor de origen le vamos a denominar como S sub 0 y al valor final como S sub f. Entonces la distancia recorrida o delta de S, que es lo que quiere decir este signo, sería S sub f menos S sub 0. Desplazamiento se obtiene restando las posiciones que ocupa el cuerpo en los instantes final e inicial. Bueno, los cuerpos en función de su trayectoria pueden ser rectilíneos si describen una línea recta, curvilíneos si describen una circunferencia, elípticos si describen una elipse, por ejemplo el movimiento de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol, o parabólicos si describen una parábola. Por ejemplo,
un tiro de un jugador de baloncesto que pretende cestar una canasta describiría un movimiento parabólico. Además, atendiendo al valor de la velocidad, los movimientos pueden ser uniformes, el valor de la velocidad es constante, es decir, no existe aceleración o la aceleración es cero, no es lo mismo, o uniformemente acelerados. Entonces, el valor de la velocidad va a variar de una forma uniforme durante todo el movimiento. Por lo tanto, la aceleración será constante. Bueno, vamos a ver ahora, tras estas breves pinceladas sobre en qué consiste el movimiento, vamos a ver la velocidad. Y vamos a aprender una serie de fórmulas que debemos saber de cara a enfrentarnos a unos problemas de física en el examen. Bueno, vamos a ver lo primero que es velocidad media, sería el cociente de dividir la distancia recorrida, o delta ds, entre el tiempo transcurrido, o delta de t. S sub 2 menos S sub 1, es decir, la distancia o el punto en el espacio recorrido en el espacio 2 menos en el punto de origen, y el tiempo al final menos el tiempo inicial. Es decir, delta de S entre delta de T. T sub 2 sería la posición en el instante final, T sub 1 sería la posición en el instante inicial. Delta S sería la distancia recorrida y delta ET el tiempo transcurrido. La unidad de velocidad en el sistema internacional es el metro partido segundo. A veces se usan otras unidades como el kilómetro hora. En los problemas, si nos dan unidades distintas a las que se emplean en el sistema internacional, debemos transformar estas unidades. Un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Es decir, 60 minutos a 60 segundos cada minuto. 60 por 60, 3600. La velocidad instantánea es realmente la que posee un cuerpo en un instante determinado. Vamos a pasar a ver la aceleración media. Acelerar significa modificar o variar la velocidad, bien aumentándola, en ese caso sería aceleración positiva, o bien disminuyéndola. En ese caso sería una aceleración negativa o deceleración. La aceleración media sería el cociente entre la variación de velocidad, delta v, y el tiempo transcurrido, delta t. Es decir, aceleración media será delta dv partido delta t. Es lo mismo velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Puesto que la aceleración es una variación de velocidad respecto al tiempo y la velocidad eran metros partido segundo, al dividirlo entre segundos sería metros partido segundo cuadrado. Esta sería la unidad de aceleración internacional. Bueno, vamos a ver ahora el primer movimiento que debemos conocer, que sería el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Se caracteriza porque la velocidad es constante, es decir, no existe aceleración. Al ser constante la velocidad, la aceleración va a ser cero. La velocidad será S menos S sub 0, es decir, S sub 0 sería el inicial, y T menos T sub 0 siendo T sub 0 el tiempo inicial. Entonces, despejaríamos, y esta es una fórmula que debemos conocer. El espacio recorrido será el espacio inicial más la velocidad por la diferencia de tiempo. El tiempo final menos el tiempo. En caso de que se parta del origen, el punto de origen se va a medir como cero, por lo tanto la expresión quedaría simplificada a S igual a V por T menos T sub 0. Bueno, las gráficas correspondientes a este tipo de movimiento, si expresásemos la velocidad frente a un tiempo, pues sería una línea recta horizontal. Esto nos va a mostrar que la aceleración es nula, por lo tanto la velocidad, como hemos dicho, sería constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, se caracteriza porque la velocidad no es constante, sino que va a variar de una manera no regular o uniforme, y en este caso la aceleración va a ser constante. Bueno, en este caso la velocidad no sería
no sería constante y la aceleración sí lo sería. La definición de la aceleración sería a igual a v menos v sub 0 partido t menos t sub 0, siendo v la velocidad final menos v sub 0 que sería la inicial, y t el tiempo final menos t sub 0 que sería el tiempo final. Por lo tanto, la fórmula que sí que debemos conocer sería v igual a v sub 0 o velocidad inicial más a, que sería la aceleración, por t menos t sub 0. Podemos encontrarla en una forma más simple como v igual a v sub 0 más a por t. Bueno, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el valor de la velocidad media, o v sub m, es el promedio de las velocidades inicial y final. Es decir, haríamos una media de la velocidad inicial, o v sub 0, más la velocidad final, o v sub 1, y lo dividiríamos. Entonces, aquí se sustituiría el valor de la v por el de la fórmula, es decir, v igual a v sub 0 más a por t, y la expresión quedaría como v sub m igual a v sub 0 más, abrimos paréntesis, v sub 0 más a por t, cerramos paréntesis, todo y entre 2, por lo que es lo mismo 2v sub 0, es decir, este y este, 2 por v sub 0 más a t, todo ello partido 2. Lo que se podría expresar como 2 entre 2, se podría simplificar y quedaría v sub 0 más un medio de a por t. Si despejamos el espacio en la fórmula Vm, tendríamos S sub 2 menos S sub 1 partido T sub 2 menos T sub 1. Entonces, esta sería la expresión correspondiente a la velocidad media. Delta de S, o diferencia de espacio recorridos, entre delta de T o tiempo transcurrido. S menos S sub 0 partido T menos T sub 0. La expresión que relaciona el espacio en ese movimiento viene dada por la fórmula S igual a S sub 0 más V sub 0 por T menos T sub 0 más un medio de A por T menos T sub 0, que quedaría simplificado así: S igual a S sub 0 más V sub 0 por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Las fórmulas que debemos conocer son sobre todo esta y esta. La gráfica del espacio-tiempo siempre sería una parábola, independientemente, bueno, diferiría en función de que la aceleración sea positiva o negativa. En caso de que la aceleración sea negativa, el movimiento sería acelerado. Bueno, vamos a ver unos ejercicios que es como mejor vamos a comprender la teoría que acabamos de explicar y donde vamos a aplicar las fórmulas que acabamos. Dice: una moto que circula a una velocidad de 105 km/h tarda en frenar 4 segundos. Nos pide que calculemos la aceleración y el espacio recorrido hasta que frena. Lo primero que debemos hacer es, nos dan, en este caso, la velocidad en unas unidades que no corresponden a las del sistema internacional. Por lo tanto, vamos a transformar las unidades a las que sean las adecuadas. En este caso, a metros partido segundo. Tenemos kilómetros hora, con lo cual vamos a transformarlo y decimos 105 km/h por 1000 metros, un kilómetro, por una hora partido 3600 segundos. Por lo tanto, los 105 km/h quedarían transformados en 29,17 metros segundo. Como nos pide que calculemos la aceleración, vamos a aplicar la fórmula de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que teníamos, y simplemente si tenemos que v es igual a v sub 0 más a por t, si sabemos que la moto va a acabar frenando, sabemos que la velocidad final va a ser de 0 metros segundo, pero sabemos que la velocidad a la que circulaba era 105 km/h, o lo que es lo mismo, 29,17 metros segundo. Entonces, por lo tanto, v sub 0 será 29,17. A es el dato que debemos hallar. Y el tiempo transcurrido han sido 4 segundos. Simplemente tendríamos que despejar la incógnita, en este caso A,
y quedaría como menos 29,17 entre 4, es decir, menos 7,29 metros segundo cuadrado. El resultado es negativo, puesto que la moto ha frenado. Por lo tanto, la aceleración es negativa, es una deceleración. A continuación nos dice que calculemos el espacio recorrido hasta que frena, es decir, desde aquí va a una velocidad de 105 km/h hasta que acaba en una velocidad de 0 km/h. Entonces aplicamos la siguiente fórmula que debemos saber. Como hemos visto, esas son las dos fórmulas a aplicar y las que debemos conocer. El espacio viene en función del espacio inicial. Como no nos hablaba del espacio que había recorrido con anterioridad, vamos a poner 0 metros, más la velocidad inicial por el tiempo. En este caso, la velocidad inicial va a ser 29,17 metros segundos, ya que habíamos transformado a las unidades del sistema internacional. Por t, que en este caso va a ser 4 segundos, es decir, el espacio que ha recorrido desde que ibas a velocidad hasta que frena. El espacio anterior no nos dan datos al respecto, por lo tanto vamos a presuponer, es decir, nos interesa desde ese momento que va a 105 km/h hasta el momento que acaba parado. Por lo tanto, hemos dicho, S sub 0 sería 0, V sub 0 sería 29,17, el tiempo que ha transcurrido desde que iba a esa velocidad hasta que ha frenado por completo serían 4 segundos, un medio, como nos lo dice la fórmula, de A, que lo acabamos de hallar, que era menos 7,29, por t al cuadrado. T sería 4 al cuadrado. Sustituyendo estos valores y operando, nos saldría un espacio recorrido de 58,36 metros. Un tren se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme con una rapidez de 100 km/h. Al aproximarse a la estación, el maquinista frena, comunicándole una deceleración de 0,6 metros segundo cuadrado. Es decir, inicialmente tiene un movimiento rectilíneo uniforme, pero en el momento que se aproxima a la estación ve la necesidad de frenar y entonces el movimiento sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso uniformemente decelerado, ya que la deceleración sería de 0,6 metros segundo cuadrado. En este caso el tiempo que tardará el tren en detenerse es lo que tenemos que calcular, así como la distancia que recorrerá desde el momento que el maquinista pisa el freno hasta el momento que el tren se detiene por completo. En primer lugar vamos a expresar la rapidez, que sería el módulo de la velocidad, en la unidad correspondiente del sistema internacional. Tenemos 100 km/h y tenemos que tachar los kilómetros, con lo cual multiplicaremos 1000 metros, lo que equivale a un kilómetro. Kilómetro con kilómetro se anularía, con lo cual sería 100 por 1000. Y multiplicaríamos por una hora, para que se anulase esta hora que estaba en el denominador, con esta hora que aparece en el numerador. Y nos quedaría dividido entre segundos, entre 3600, que es los segundos que equivalen a una hora completa. 60 minutos por 60 segundos cada minuto sería 60 por 60, 3600 segundos. Con lo cual hemos multiplicado por 1000 y hemos dividido entre el 3600. Acordaros que de cara a afrontar un examen en el que aparezca unidades distintas, lo primero que debemos hacer es transformarlas a unidades del sistema internacional. Si tenemos kilómetros hora, que es habitual, tenemos que transformarlo a metros espacio de segundo. Con lo cual vamos a multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Si la velocidad era de 100 km/h, hemos multiplicado por 1000 y hemos dividido entre 3600, el resultado sería 27,78 metros segundo. Vamos a aplicar la ecuación de la velocidad, que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y vamos a despejar, en este caso, el tiempo. Bueno, tenemos aquí la ecuación, es la misma que hemos empleado antes, lo que pasa que antes
teníamos el tiempo y teníamos que hallar la aceleración. En este caso tenemos la aceleración, tenemos la velocidad y tendremos que hallar el tiempo. Entonces, lo único que vamos a despejar es el tiempo, que es la incógnita o variable que desconocemos. V sería la velocidad final, será en el momento que se frena, por lo tanto será 0. Bueno, aquí lo primero que hemos hecho es despejar. ¿Qué quedaría despejado? V sub 0, es decir, este V sub 0 pasaría restando, y este A que aparece multiplicando a T pasaría dividiendo a V menos V sub 0. Con lo cual, V hemos dicho que es en el momento que frena la velocidad final, sería de 0 metros segundo. La velocidad inicial era la del tren, que hemos pasado a metros segundos y que sería 27,78. Sería 0 menos 27,78. La deceleración nos la dan directamente en metros segundo, metros partido segundo cuadrado. Por lo tanto, nos la dan en las unidades y no tenemos que transformarla. Entonces, simplemente sería cuestión de dividir menos 27,78 entre menos 0,6. Evidentemente, la fórmula al despejar teníamos que tener un valor negativo en el numerador, menos 27,78, ya que aparece restando a 0, y un valor negativo que era la aceleración, en este caso deceleración, por lo tanto, menos entre menos acaba siendo más y el resultado sería un resultado positivo. No podemos encontrar un tiempo negativo, no tendría sentido. Por lo tanto, sería 46,3 segundos. Por eso, como acabo de mencionar, tenemos que tener en cuenta el signo de la deceleración. Si no tenemos en cuenta que la aceleración es negativa y ponemos un signo negativo, el tiempo resultaría negativo y no tendría ningún sentido. Bueno, aplicaremos la ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para hallar el espacio recorrido. S sería igual a S sub 0 más V sub 0 por T más un medio de A por T al cuadrado. S sub 0 sería el espacio inicial, tenemos el espacio que ha recorrido, con lo cual vamos a pasar directamente de este valor y simplemente nos vamos a dedicar a la velocidad inicial a la que iba el tren, en este caso que es la que hemos transformado en unidades del sistema internacional, que sería 27,78 metros partido segundo, por el tiempo que acabamos de hallar, que era 46,3, es decir, V sub 0 por T, 27,78 por 46,3, más un medio de A por T al cuadrado. Bueno, un medio de A, en este caso la aceleración lo tengo que poner con el signo menos, un medio de menos 0,6 por el tiempo que era 46,3 al cuadrado. El resultado tras operar daría 643,11 metros. Este tipo de problemas son los que pueden aparecer en el examen de la segunda evaluación y en el examen de junio o en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Es decir, con esto que repasemos estos ejercicios y sepamos básicamente las fórmulas que acabamos de emplear, esta y esta. Bueno, habría otros casos particulares de movimiento, sería el de caída libre y tiro hacia arriba. Bueno, otro sería el tiro horizontal y bueno, existen otra serie de fórmulas, pero no quiero complicar más la cosa, así que vamos a dejarlo aquí. Me despido y nos vemos la semana que viene.